Buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. El día de hoy contamos con la presencia de un destacado maestro de nuestra facultad, el maestro Leonardo Vargas Sepúlveda. Él nos va a hablar respecto de la consulta popular en México. El maestro Leonardo Vargas Sepúlveda realizó los estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y ha ocupado diversos cargos en la administración pública. Ha trabajado en el Instituto en el ISSSTE, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Instituto de Salud del Estado de México, y dentro de la facultad, de esta facultad de hecho, ha ocupado varios cargos. Entre otros, fue miembro del Consejo General Editorial de la facultad y jefe de Servicio Social en la División de Universidad Abierta de Educación a Distancia. Actualmente se desempeña como responsable de becas, tutorías y cursos de actualización docente en la Secretaría Académica de la facultad. Él imparte la materia de Teoría General del Estado en los sistemas escolarizados abierto y a distancia. Es autor de diversos artículos, entre los que más destacan son La democracia mediática en México, editado por la editorial Porrúa, Los mecanismos de democracia directa, la participación ciudadana y la participación ciudadana en México, que fue editada en la revista Amicus Curiae, y la guía de estudio de la División de Universidad Abierta de la Asignatura de Teoría General del Estado, en fin, entre otros. Ha sido jurado dictaminador del Premio Nacional de Juventud. Esto lo realizó en los años 2014 y 2016, y también ha recibido diversos premios y reconocimientos. Ha participado en programas de radio, en IMER, en Just Canal Multimedia, en TV UNAM, así como impartido diversas conferencias. El tema del que hoy nos habla el maestro es indudablemente importante. Se da una reforma a la Constitución, al artículo 35, en la fracción 7 del año 2014, y se tiene que estudiar una ley reglamentaria. Esa ley reglamentaria, que es de la que el maestro Leo nos va a hablar el día de hoy, sobre la Ley Federal de Consulta Popular. Así es que, ya sin mayor preámbulo, recibamos al maestro Leo con un fuerte aplauso. Maestro, bien, pues muy buenos días. Agradezco obviamente por este espacio a nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y bueno, pues obviamente también le agradezco a usted, mi querido maestro Fausto Razo, nuestro jefe de la División de Educación de Universidad Abierta, por este esfuerzo precisamente de abrevar en diversos tópicos de la ciencia jurídica y actualizar a nuestra comunidad académica. Le agradezco mucho, maestro. Bueno, pues también quiero agradecer a Ivonne Ruiz y a mi hermano Arturo Vargas por la elaboración por el apoyo en la elaboración de la presentación. Y bueno, pues ya entrando en materia, muchas gracias, maestro. Ya entrando en materia, cabe destacar que la consulta popular es un ejercicio que se intentó en nuestro país y obviamente bueno, pues viene desde los mecanismos de participación ciudadana que han sido establecidos en las distintas legislaciones de la República Mexicana, prácticamente en las 32 legislaciones de la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a dar un preámbulo precisamente antes de entrar a lo que es la consulta popular. Estos mecanismos que se llevan a cabo son por excelencia el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandatos. Son prácticamente los cuatro por excelencia que se llevan a cabo en distintas legislaciones a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. En la legislación mexicana inició prácticamente en el año 1998 cuando se integraron dentro de las leyes de participación ciudadana, sobre todo en la ley de participación ciudadana del Estado de Jalisco,
donde se llevó a cabo precisamente la inserción de los mecanismos, sobre todo del plebiscito y del referéndum. El plebiscito obviamente tiene su historia desde la época de los romanos, donde precisamente como su nombre lo dice, era una consulta que se hacía a los plebeyos en aquella época, y todas las decisiones que se tomaban como conjunto eran obligatorias prácticamente para todos para los plebeyos. Después de la famosa Lex Hortensia, el Senado de Roma le da esta fuerza, esta vinculatoriedad de que ya no solamente eran obligatorias las decisiones que se llevaban a cabo en el plebiscito, por los plebeyos, sino también ya eran obligatorias para los patricios. Estos son prácticamente los antecedentes, como lo ven, desde Roma, y de alguna manera son considerados todo este tipo de mecanismos como una forma de que también participa, una forma de la famosa democracia directa. Como ustedes saben, el hablar de democracia es un tema muy espinoso porque siempre tiene distintas formas de pensar en cuanto a la democracia, pero hablando de democracia semidirecto, democracia representativa, que es prácticamente la que tenemos establecida en nuestra legislación en el artículo 39 y en el artículo 40 de la Constitución, donde tenemos una democracia representativa, es decir, nosotros prácticamente lo que hacemos es elegir a quienes nos van a representar en la Cámara de Diputados y de Senadores, y elegimos también a quien va a llevar a cabo las riendas del Poder Ejecutivo. Y ya pues nosotros les estamos delegando prácticamente toda esa responsabilidad que está establecida en el artículo 39 de la Constitución. Mecanismos de democracia directa son precisamente estos, como les decía, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque precisamente con la participación activa de la ciudadanía se va poco a poco llevando a cabo a la redundancia, la participación de la ciudadanía en cuanto a las decisiones más importantes del Estado. En la legislación mexicana, a partir del año 2008, que es cuando se lleva a cabo precisamente la reforma política, se incluyen dentro de la Constitución dos mecanismos muy importantes, que son la iniciativa y que es en este caso la consulta popular, que prácticamente es agrupar lo que son mecanismos como es el plebiscito y el referéndum. La diferencia que existe entre el plebiscito y el referéndum, como es utilizado en distintas legislaciones a nivel internacional, es que el plebiscito pues es prácticamente una consulta que se hace a la población, una decisión sobre actos de gobierno. En el caso del referéndum, lo que se hace también es de igual manera, se consulta a la población sobre alguna adecuación a las leyes. En el caso de la consulta popular, lo que hizo nuestro Congreso fue precisamente agrupar estos dos elementos, prácticamente el plebiscito y el referéndum. Y eso, bueno, vamos a ver más adelante en las decisiones de la Suprema Corte. ¿Cómo es este mecanismo? Bueno, pues según la Secretaría de Gobernación, nos dice que es el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional. Vamos a ver esa parte de la trascendencia nacional. De manera que su voluntad vinculante, conforme dicte la ley, puede incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. Esa es una definición que hizo de alguna manera la Secretaría de Gobernación sobre este mecanismo de participación. Pero se publica precisamente la inclusión en nuestra legislación, en la Constitución Política. Como ustedes saben, para reformar la Constitución Política,
no solamente con la aprobación de las 2/3 partes del Congreso de la Unión, sino también con la aprobación de la mayoría de las cámaras de los congresos locales. En el 9 de agosto del 2012 se reforman y se adicionan disposiciones de la Constitución Política, es decir, entre otras disposiciones está el tema que es central en este momento, que es precisamente la inclusión de la consulta popular. Entonces se reforma prácticamente, o más bien se adiciona la fracción octava al artículo 35 de la Constitución para precisamente establecer de manera muy general lo que es la consulta popular, este mecanismo de participación ciudadana. Entre otras cosas, también en aquel año se incluyó otro mecanismo que fue precisamente la iniciativa popular. Como ustedes saben, anteriormente solamente el presidente de la República o cualquiera de las cámaras podían presentar la iniciativa de ley, y pues ya con esta inclusión, bueno, pues también existe la iniciativa popular y obviamente la consulta popular. El artículo 35, fracción octava, nos establece precisamente, como les decía, y bueno, pues además consta de seis elementos, pero aquí la parte más importante que quería yo compartir con ustedes es precisamente el artículo segundo transitorio, que dice: el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, a más tardar en un año. Estamos hablando del 9 de agosto de 2012. A partir de la entrada en vigor del mismo, entró en vigor al día siguiente esta reforma, entonces estamos hablando prácticamente del 10 de agosto, que ya entró en vigor 10 de agosto de 2012. Entonces, ¿cuál sería la fecha para que publicaran la ley reglamentaria? Pues 10 de agosto de 2013, ¿verdad? Pero bueno, nuestro Congreso regularmente pues tiene mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces se tardaron un añito más, nada más. La Ley Federal de Consulta Popular es publicada el 14 de marzo de 2014, un año después de lo que estaba establecido en el segundo transitorio de la reforma a la reforma constitucional. Pero bueno, lograron ponerse de acuerdo los diputados, los senadores, lo aprobaron, Cámara de Origen, Cámara Revisora, y publicaron esta ley reglamentaria. La ley reglamentaria intitulada Ley Federal de Consulta Popular, que además debo decirles que si ustedes consultan el texto de esta ley, todavía sigue hablando del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Todavía. Ya no habla todavía de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE. Habla de Instituto Federal Electoral, no habla de Instituto Nacional Electoral. Entonces, hicieron las reformas, obviamente esta se publica en esta fecha en marzo. En mayo es cuando se hace toda la reforma, precisamente se deroga, se abroga, más bien en este caso, se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se publica la Ley Federal de Instituciones, la Ley Nacional de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, Ley General, perdón. Bueno, esta ley de la consulta popular, como les digo, es reglamentaria el artículo 35, fracción octava, y consta de 65 artículos en los cuales tiene un área de, bueno, la parte sustantiva y la parte incluso nos remite para el caso de las impugnaciones, cuando se puede realizar precisamente la apelación, nos habla con este procedimiento jurisdiccional a través obviamente del Tribunal Electoral y obviamente a través de lo que es la Ley General de Medios de Impugnación. Esta es prácticamente la legislación que alude esta norma, y bueno, pues está establecida, bueno, pues en cinco, no me parece el quinto, pero bueno,
La primera parte de las disposiciones generales de la petición de consulta popular, de las atribuciones del INE en materia de consulta popular. Yo le puse INE porque la ley todavía dice Instituto Federal Electoral. Todavía. La 5 habla de la vinculatoriedad y seguimiento, y la sexta, la quinta, vamos a hablar de los medios de impugnación a esta consulta popular. ¿Alguien de ustedes ya conocía esta norma? ¿No? Ok, vamos a hablar, ¿cuáles son los temas de consulta popular? Porque además ahorita es un tema que está muy en el aire, está muy en los medios de comunicación, porque el gobierno que pues apenas va a entrar en el mes de diciembre está hablando precisamente de este mecanismo, pero vamos a ver a través de un análisis jurídico si es posible o no es posible hacer este mecanismo. El artículo 5 la fracción, es el artículo 35 constitucional, la fracción octava, nos dice que repercutan en la mayor parte del territorio nacional. Sí, a eso se refiere propiamente la ley de que cuáles son los temas de trascendencia nacional, que repercutan en la mayor parte del territorio nacional y que impacten en una parte significativa de la población. Eso nos lo establece el artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular. Ahora también existe una veda, existen ciertos temas que también pasa con la iniciativa popular, que no es totalmente de que yo ya me presento, hago mi iniciativa y va a pasar a las comisiones, pasa a pleno y la autorizan o no lo autorizan, o también lo aprueban o no lo aprueban. Pasa lo mismo con la consulta popular, que hay temas en los que no nos podemos meter, entre ellos pues, la materia electoral, ¿no? Podemos modificar esa parte, aunque el artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo puede cambiar, porque intentamos precisamente la soberanía nacional, podemos cambiar la forma de gobierno, pero como ustedes ven, no podemos, ¿no? Porque son temas que están vedados por estos temas o esta participación que se da precisamente para los ciudadanos. Dice, temas que no podrán ser objeto de la consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Esto nos va a hablar precisamente del apartado tercero, inciso C, de la fracción octava, nuevamente, del artículo 35 de la Constitución. Vienen desde ahí. Y obviamente se reafirma en la Ley Federal de Consulta Popular a través de su artículo 11º. Ahora, ¿quiénes pueden realizar la consulta popular? ¿O quiénes pueden solicitar precisamente la consulta popular? Tenemos obviamente a quien lleva a cabo el Ejecutivo Federal, que es el Presidente de la República. Tenemos también las cámaras, lo pueden hacer a través del equivalente a el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, que me tomé aquí más o menos decir o checar cuánto es el equivalente del 33%, en el caso de la Cámara de Diputados serían 165 y en el caso de los senadores serían 42, es decir, 42 senadores tendrían que presentar esta petición de consulta popular, y en el caso de los diputados tendrían que ser 165 diputados que firmaran precisamente la petición. Y en el caso de los ciudadanos, nos dice que es en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal. Si hablamos que este año tuvimos, o más bien tenemos una lista nominal de 89.128.792 ciudadanos inscritos en la lista nominal,
Entonces, el equivalente al 2%, pues estamos hablando de que necesitaríamos no solamente hacer la petición una, dos, tres personas, sino tendríamos que acompañarla de aproximadamente 1.782.572 firmas para que pudiera presentarse esta iniciativa, cuando se haga la petición de consulta popular. Ahorita vamos a ver cuál va a ser el procedimiento de cada uno de ellos. Son las tres formas. Como ven, ahí está medio complicado, ¿no?, la situación. Bueno, si la iniciativa, o más bien la petición de consulta popular, viene por parte del presidente, además, déjenme comentarles, porque además es un tema que a lo mejor les empieza a llamar un poquito la atención por, como les decía, el tema que se está hablando en los medios de comunicación, de que se va a llevar a cabo una consulta por ahí el mes de octubre, etcétera, etcétera, por si se hace o no se hace un aeropuerto. Bueno, pues realmente ahorita vamos a ver por qué no podría ser. Nos dice la Ley Federal de Consulta Popular, nos establece en esta parte general que les voy a leer el artículo 13, que dice: la petición de consulta popular, esta es para todos los casos, ya sea el presidente, parte de las cámaras o los ciudadanos. El artículo 13 nos dice: la petición de consulta popular podrá presentarse ante las cámaras del Congreso según corresponda en términos de esta ley, a partir del 1 de septiembre del segundo año del ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en el que se realice la jornada electoral federal. Es decir, la consulta popular no se puede llevar a cabo a la hora que se le ocurra. La consulta popular debe de llevarse a cabo en una elección de carácter federal. ¿Cada cuándo tenemos una elección de carácter federal? Cada 3 años, ¿no? Prácticamente cada 3 años. Y atendiendo a lo que establece este artículo 13, pues yo hice aquí el cálculo de las fechas. Entonces, para una consulta popular, para esta legislatura que entra el día de hoy precisamente, se tendría que presentar entre el 1 de septiembre de 2019 y el 15 de septiembre de 2020. Estas son las fechas en las que pudiera presentarse la iniciativa, o más bien la petición de consulta popular. No es de que se me ocurra que en 2 meses la quiera hacer, no puedo, a través de este procedimiento, si no estaría haciéndolo fuera de la ley. Lo demás se los dejo a su propia consideración. Bueno, la petición de consulta popular, cuando es por parte del presidente, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo? Bueno, el presidente de los Estados Unidos mexicanos realiza la petición ante cualquiera de las cámaras del Congreso, es decir, puede ser a la de senadores o puede ser a la de diputados. El presidente de la mesa directiva de la Cámara, en este caso se llama Cámara Origen, da cuenta y lo envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga la revisión. En este caso existe, podría decirlo, como decimos los abogados, la suplencia de la queja, por decir, cuando la pregunta a lo mejor no está muy clara, es un poco ambigua, aquí lo puede hacer la modificación precisamente de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que hace es emitir un dictamen por si es constitucional o es anticonstitucional o inconstitucional precisamente el tema de la pregunta. Tiene 20 días precisamente a partir de cuando la recibe el presidente de la mesa directiva por parte de la Presidencia de la República, inmediatamente tiene que enviarlo a la Suprema Corte, da cuenta y lo envía a la Suprema Corte de Justicia. Tiene 20 días la Suprema Corte de Justicia para precisamente el análisis y escuchar las ponencias de cada uno de los ministros, y bueno, pues ellos de alguna manera ya toman una decisión si es o no es constitucional, obviamente fundada y motivada. En cuanto tienen ya esta decisión, la Suprema Corte de Justicia tiene 24 horas para enviarlo a la Cámara, pero estamos hablando precisamente en este término de los 20 días.
Aquí tenemos precisamente si declara o no declara la inconstitucionalidad. Si la declara o no la declara, finalmente lo que debe de hacer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, bueno, en este caso, perdón, Cámara de Diputados, Cámara de Senado, la Cámara de Origen, da cuenta, debe de publicar en la Gaceta Parlamentaria ya sea uno o el otro resultado. La diferencia es que si lo declara la Suprema Corte de Justicia, lo declara inconstitucional, pues nada más lo publica y se da por archivado y se da por asunto totalmente definitivo. Si no es el caso, digamos que sí pasa, que sí es constitucional, la petición de la pregunta o la consulta popular, lo que hace es pasarlo a la Comisión de Gobierno de la Cámara, y aquí tiene que llevar la aprobación de cada una de las cámaras. Aquí ya incluyen, si fue la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, debe de aprobarse por la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de miembros. Estamos hablando de 251, que es la mitad. Nos dice la ley nada más por la mayoría, entonces quiero entender pues que es el 50% más uno, no de los asistentes, porque hay algunos casos donde sí habla de los asistentes, pero cuando vemos que luego los plenos están vacíos en la Cámara, pues ahí es donde está la complicación. Pero bueno, entonces hablamos de 250, tiene que ser aprobado en este caso por las dos cámaras. Si no es aprobado el tema de consulta por cada una de las cámaras, a pesar de que ya pasó por la constitucionalidad y por la revisión de la Suprema Corte de Justicia, pues nada más se regresa a la Cámara de Origen, se publica y se archiva. Si queda aprobado por ambas cámaras, entonces se manda, o más bien se publica también el mismo resultado y se publica la convocatoria. Ya en este caso se da cuenta precisamente al Instituto Nacional Electoral, porque es quien va a llevar a cabo todo el proceso de la consulta popular, y posteriormente se publica precisamente en el Diario Oficial de la Federación para que siga su procedimiento la consulta popular. Como ustedes ven, bueno, si no es, tiene que llevar a cabo en este caso la petición de consulta del presidente, debe llevar a cabo precisamente la aprobación por parte de las demás cámaras y la revisión y la declaratoria de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Si es el caso de que los peticionarios son cualquiera de las cámaras, el procedimiento es distinto. Aquí estamos hablando, nos dice que el 33%, como les decía, deben de ser 165 diputados, si es en el caso de la Cámara de Diputados, o 42 senadores. Cualquiera de las dos puede hacer precisamente la petición. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues la Cámara de Origen, si se genera precisamente esta petición en la Cámara de Diputados, bueno, pues lleva a cabo el estudio por parte, o la dictaminación por parte de la Comisión de Gobernación o la comisión que corresponda al tema de consulta popular. Se debe de aprobar en este caso por ambas cámaras. Si no es aprobado por ambas cámaras, pasa lo mismo, se publica en la Gaceta Parlamentaria, se archiva y ya queda como asunto totalmente concluido o definitivamente concluido, lo establece precisamente la ley federal. Si es aprobado por ambas cámaras, entonces en este caso la Cámara Revisora, aquí sí estamos hablando de Cámara Origen y Cámara Revisora, la Cámara Revisora lo envía a la Suprema Corte de Justicia para que analice la constitucionalidad o inconstitucionalidad, declare la inconstitucionalidad del tema de consulta. Si lo declara inconstitucional, pues obviamente nada más lo publica. Aquí también estamos hablando de 20 días, lo checan en pleno,
la Suprema Corte tiene 24 horas para enviarlo nuevamente a la Cámara, en este caso a la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora ya lo publica, ya sea constitucional o inconstitucional, y si es constitucional, pues ya nada más se publica la convocatoria, se envía al INE el dictamen precisamente para que le dé seguimiento, y se publica obviamente en el Diario Oficial de la Federación el decreto. Entonces, este es el procedimiento que se lleva a cabo cuando la iniciativa es por parte de cualquiera de las cámaras, o el 33%, que esa es la cuota que nos pide precisamente la ley reglamentaria. En el caso de cuando la solicitud viene por parte de los ciudadanos, pues es un trajinar bastante complicado, ¿no? Es importante que debemos de saber que a los ciudadanos sí se nos pide una serie de requisitos. Primero, se tiene que mandar el aviso de intención de petición. Aviso de intención de petición. Es decir, el tema que debe de ser, la propuesta de pregunta, y la Cámara nos va a aprobar precisamente esto, dar cuenta, y nos va a dar un formato para conseguir las firmas. Con ese formato ya tenemos el tiempo de conseguir, nos dan aproximadamente un mes, mes y medio, 2 meses. No lo establece claramente la ley porque eso es una decisión que toma propiamente la Cámara Origen, que puede ser cualquiera de las dos, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Obviamente ellos lo mandan para su revisión, pero primero nos autorizan juntar firmas y nos dan una serie de formatos para que, foliados incluso, para que consigamos las firmas, con una serie de requisitos, con la exhibición de la credencial para votar, ciertos datos que vienen en la credencial para votar, para nosotros juntar esas firmas. Y entonces, si a nosotros se nos ocurre alguna consulta popular, pues entonces hacemos nuestro aviso de intención, nos dan nuestro formatito, y con ese formatito tenemos que juntar 1.782.572, bueno, 73 para que no nos quede ahí, ¿no?, de firmas. Ya que tenemos esas firmas, lo que hace precisamente la Cámara de Diputados, nosotros entregamos, bueno, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como decía, puede ser cualquiera de las cámaras. Lo que hace la Cámara Origen es recibir, no sé si ustedes recuerdan hace 2 años, que llegaban con cajas y cajas y cajas y cajas, porque hubo la presentación de 3 intenciones de consulta popular por parte de los partidos políticos, pero lo hicieron precisamente por esta vía, por la vía ciudadana. Entonces tuvieron que juntar las firmas, presentarlas. Entonces llegaron hasta con diablitos, llegaron con sus firmas, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, lo recibe la Cámara Origen, lo manda en este caso a la Cámara, al Instituto Nacional Electoral, para que haga una verificación de que las firmas correspondan, que no hayan firmado la petición muertos o algo así, pues ¿no? O duplicados, etcétera, etcétera. La misma norma nos dice que se pueden presentar 2 o 3 consultas, pero no debe de exceder las mismas firmas, es decir, los peticionarios, ciudadanos peticionarios, no debe de exceder el 20% para las 2 consultas, si no, nos pedirían un porcentaje mayor. Entonces, como ven, bueno, ahí se nos ocurre hacer nuestra consulta popular. Ya conseguimos las firmas, ya llegamos con nuestros diablitos, revisan, checan que sean nuestras firmas verídicas, ¿verdad?, que sean ciudadanos que están vigentes en el padrón electoral, no que estén duplicados, ni nada de esas cosas que pasan con las candidaturas independientes, nada de eso, ¿no? O que pasaron, por ejemplo, ¿no? Tenemos esa verificación, ya pasaron nuestras firmas,
precisamente elabora un documento, el Instituto Nacional Electoral, donde da cuenta de que sí están verificadas nuestras firmas, ya pasó el primer filtro. Después lo recibe otra vez la Cámara de Origen y lo manda para la constitucionalidad. Igual va a pasar por esta revisión de los ministros de la Suprema Corte y quienes van a ver si el tema que nosotros estamos intentando hacer una consulta es o no es constitucional. Ya que pasa esta parte, este otro filtro, bueno, pues igual ahí sí ya no tiene que pasar por la aprobación de la mayoría de las cámaras, sino inmediatamente con el resultado de la Suprema Corte de Justicia ya se da cuenta, si lo declara constitucional, pues se da cuenta precisamente otra vez en la Gaceta Parlamentaria, se publica el resultado, se publica la convocatoria, se regresa ahora sí al INE para que ya lleve a cabo ya el proceso de la consulta popular en el siguiente proceso electoral y federal y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Si no lo aprueba en el caso de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces se archiva y se tiene por definitivamente concluido, ¿no? Entonces todo el esfuerzo de juntar casi 2 millones de firmas quedó en eso, ¿no? En el beneficio de que juntamos 2 millones de firmas, ¿no? Bueno, perdón, es que aquí está el procedimiento. Bueno, me queda un poco de tiempo. Bueno, como les decía, hace 2 años, después de que lo aprobaron los partidos políticos, a través de sus representantes, de sus diputados y sus senadores, aprobaron esta ley tardía, un año después de lo que el Ministerio de Ley les decía, que es en el año 2013, la publicaron en 2014, porque pues ya ves que tienen mucho trabajo, ¿no? Entonces, esa fue la justificación. La publican y hacen un primer ejercicio, curiosamente, los 3 partidos, o los que eran los 3 partidos principales hasta antes del 1 de julio de este año, ¿no? Que eran el PRI, el PAN y el PRD. El PRI presentó una iniciativa donde se presentaba ante la iniciativa de la disminución del número de miembros en la Cámara de Diputados y de Senadores, es decir, la eliminación de 100 diputados por la vía plurinominal para que la Cámara se conformara con 400 diputados. Esa era la intención o más bien la petición de consulta popular, es decir, consultamos a todos nosotros si se disminuía, ¿no? Cuando pues, lo podían haber hecho si querían, ¿no? Por la otra vía, pero bueno, aquí era consultarnos, a ver si queríamos que hubiera menos diputados. La otra fue por el Partido Acción Nacional, me adelanté con la otra. La del Partido Acción Nacional, que era precisamente la eliminación del salario mínimo, de esta parte de lo que es el salario mínimo, sino ya nada más que quitar como ley. Bueno, ¿qué pasó? La consulta era modificar la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo, y esta fue a través del Partido Acción Nacional. La validación del INE fue que, bueno, pues sí, presentaron el número de firmas, como les digo, llegaron pero con cajas y cajas, diablitos y diablitos llegaron con las firmas, sí cumplieron con esto, según lo que el INE estableció. La pregunta era, ¿estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea del bienestar determinado por el CONEVAL? Esa era la pequeña pregunta. Porque además, ahorita vamos a decir la parte procedimental, porque ya cuando está autorizado por ambas cámaras, por la Suprema Corte, etcétera, etcétera, si pasa todo eso, bueno, pues ya el INE tiene que llevar todo un proceso de difusión
se nos presenta una papeleta, o más bien la papeleta es nada más con sí, la pregunta, una definición, la pregunta y el sí y el no, para que nada más votemos o sí o no. Eso es por la vía del referéndum, como prácticamente se hace. Y para que sea vinculatoria, se requiere la participación del 40% de los ciudadanos. Estamos hablando que si nuestro padrón es de 89.128.792 ciudadanos, para que sea vinculatoria se requiere, ahorita les voy a decir la cifra exacta, se requiere 40%, ya lo había sacado, perdón, a ver. Se requiere precisamente 35.651.517 votos para que sea vinculatoria, para que sea obligatoria, y además la ley establece que nada más por 3 años. Si es, al ser vinculatoria, es obligatoria para los poderes, que nada más por 3 años. Ya por 4 años ya lo pueden modificar otra vez. Ese motivo de consulta. Pero bueno, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, a través del acuerdo emitido el 29 de octubre de 2014, a través del expediente 2/2014 de la petición de consulta popular, revisión de constitucionalidad, nos dice que la resolución es inconstitucional, la materia de consulta. ¿Por qué? Porque la materia tiene que ver con ingresos y gastos del Estado, y por eso la declararon inconstitucional esta solicitud. Y 2, también se tocaba precisamente la restricción de los derechos humanos, porque bueno, ustedes recuerdan que el salario pues, también es considerado como un derecho humano. La segunda, estamos hablando de la presentada por el Partido de la Revolución Democrática, y como se había dado un regalito precisamente de la reforma energética, entonces ellos lo que buscaban era echar para atrás, a través de la vía de la consulta popular, la reforma energética. Ellos pedían la revisión de la constitucionalidad en la materia de consulta, que era propuesta por el PRD. Cumplieron también con las firmas. Y la pregunta era, ¿está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? La resolución, bueno, la Suprema Corte la declara inconstitucional, la materia de consulta popular, por involucrar egresos del Estado. Otra vez, ahí entra en ese tema, en los temas de la veda, precisamente de la consulta popular, y no fue aprobado. Entonces, cuando regresó por parte de la Suprema Corte con el procedimiento que ya vimos, pues se dio cuenta y se archivó, con todas sus firmas que hayan presentado. Después, la petición de consulta popular, a través del expediente 4/2014, la fecha del acuerdo emitido por la Suprema Corte de Justicia el día 3 de noviembre de 2014, y donde se pide la revisión de la consulta popular a través del Partido Revolucionario Institucional, la que les había dicho que era la disminución del número de miembros de ambas cámaras, y dice, ¿estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se elimine 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales? La resolución decía, se consideró que si bien la reducción de diputados de representación constitucional proporcional constituía un tema de definición orgánica del poder legislativo, lo cierto es que también implicaba un tema electoral. Por lo tanto, fue declarada inconstitucional. Así que bueno, pues como ustedes han escuchado, si logramos presentar una petición con el aviso de intención, juntamos casi 2 millones de firmas. Si el tema es constitucional, todavía necesitaríamos precisamente 35.000, más de lo que logró en votos el virtual, o más bien el electo presidente actual, ¿no? Él obtuvo prácticamente 32 millones de votos,
más o menos, nosotros necesitaríamos 2 milloncitos más para que fuera vinculatoria. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, pues precisamente que es un mecanismo que ya está por ley, pero nos pide una serie de requisitos, sobre todo a los ciudadanos, para que sea vinculatorio, ¿no? Entonces, es complicado, pero qué bueno que ya están incluidos precisamente estos mecanismos. Eso es importante, que ya estén incluidos todos estos mecanismos. Y bueno, pues vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Sobre todo las inquietudes aquí a los compañeros. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Bien, indudablemente que es un tema muy interesante, muy actual, así es que tenemos unos minutos para que el maestro ya se lo terminó. Vamos a resolver algunas preguntas, así es que por favor. Buenos días. Sería conforme a lo que nos ha estado comentando, digo que no se podía hacer con temas de egresos. El aeropuerto, entonces no se podría, sería una discusión amplia, ¿no? Pero por ser un tema de egresos, entonces tampoco entraría en la comisión. En efecto, porque precisamente en el año 2000, en el año 2017 se gastaron 11 millones aproximadamente, precisamente, 11.000 millones, perdón, precisamente en el tema del aeropuerto. Y en el año 2018 se estableció a través del anexo 4 del presupuesto de egresos de la Federación, para infraestructura del aeropuerto se autorizaron 8.681.500 millones. 8.681.500 millones. Entonces, seguramente si se presentara sobre el aeropuerto, no sería autorizado porque es un tema de egresos. Y si seguimos la tónica que llevó a cabo la Suprema Corte, pues lo declararía también inconstitucional para que se pueda presentar esta. Además, se tendría que presentar hasta el próximo año, como estamos hablando de los tiempos que nos establece la ley reglamentaria, y pues sería un costo para el Estado mucho más bueno, porque además ya son compromisos adquiridos por la vía contractual, y entonces el Estado tendría que pagar a las empresas, ¿no? ¿Esa pregunta, Manuel? Sí. La última pregunta, por favor. ¿Puedes ver eso, por ejemplo, visuales, electrónicas, sería válido? Lo que pasa es que como lo autoriza el formato la Cámara, podría autorizar por la vía virtual, pero sería también una solicitud de parte, ¿no? Pero como quienes autorizan precisamente es el formato son ellos, lo pueden hacer tanto virtual como escrito, pero regularmente lo que sí se pediría es la copia de la identificación para que el niño pudiera verificar esa parte. Pues agradecemos indudablemente que todos estos temas, sobre todo tratados por un especialista, y señor director ha instruido para que estos temas les sirvan a ustedes como referente para que al momento de que opten por el título, para titularse, tengan materia de dónde elaborar ustedes. Así es que por eso hoy agradecemos mucho al maestro Leonardo Vargas que nos haya disertado esta conferencia, y solamente me restaría entregar un reconocimiento que el señor director me ha instruido para entregárselo y que le voy a dar lectura. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al licenciado Leonardo Vargas Sepúlveda por su destacada participación como ponente en la conferencia La Consulta Popular en México, disertada el 1 de septiembre de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por Mirar Salvador Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre de 2018, firma Dr. José Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro.